Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, tardes casi noches, aunque ahora con los días son largos, pues no se nota. Difícil se me ha puesto la cosa, primero por cerrar a estas horas este congreso y segundo por la calidad de lo que han expuesto anteriormente, no compañeros, sino profesores, que yo he aprendido mucho de ellos, no solo por lo que han expuesto hoy, sino por lo que tienen escrito. Realmente lo que me queda a mí es difícil por eso, por la hora y por lo que se ha puesto antes, y también porque me toca enfrentarme con la parte más desagradable. Más desagradable por dos aspectos. Primero, porque es la más reciente, que es la transición. Muchos de los que estamos aquí hemos vivido todo o parte de esa transición. Y segundo, porque lamentablemente, con una palabra suave, hay que reconocer que la transición no ha traído para España absolutamente nada bueno. Y soy así de rotundo, absolutamente nada. Bien, a pesar de todo y de esta afirmación rotunda, y que no voy a modificar, se sigue hablando y se mantiene que la transición fue algo maravilloso, magnífico, necesario, que no podemos prescindir de ella, que habría que hacerla y que hay que tenerla en cuenta para cualquier decisión que se tome ahora. Y además, lamentablemente lo dicen también aquellos que más se quejan de los resultados a lo largo de los años y sobre todo actuales de esa transición. Entonces, lo que no es comprensible desde mi punto de vista es que aquellos que más se quejan de lo que está pasando en España actualmente vuelvan a recurrir y a mencionar la Constitución, la transición, el cambio de régimen político para decir que tenemos que volver a eso que nos ha traído estos males. Es totalmente incomprensible y esto es lo que de alguna manera voy a intentar tratar de explicar para entender lo que está pasando hoy día. Bien, lo primero que hay que decir es que se ha creado un mito, como estoy diciendo, de la transición. Lo que se cuenta de la transición, igual que hablamos de una leyenda negra, pues han hecho una leyenda rosa de la transición. Nos están contando cosas que no han pasado y ocultan lo que realmente sucedió. Luego me voy a extender más detenidamente. Y eso lo hacen porque necesitan justificar su conducta política en su momento, los que fueron protagonistas o los herederos de esta transición, que luego los definiré de una manera no precisamente amistosa. Los herederos de esa transición se tienen que escudar en eso, en decir, hicimos la transición porque no nos quedó más remedio, porque era una cosa necesaria, porque ha sido buenísima y porque además acabamos con un régimen nefasto, criminal, asesino, que no trajo nada más que cosas negativas para España. Entonces necesitan repetirlo para justificarse y decir, aunque hoy las cosas no vayan bien, pero es que era mucho peor lo que se superó con la transición. Esto es una auténtica falsedad y esto es lo que yo de alguna manera creo que tenemos todos la conciencia de ello, pero con algún dato más, alguna referencia más concreta voy a insistir en ello. Bien, lo primero que voy a hacer es tratar en una serie de puntos decir qué no fue la transición. Eso que nos están contando y repitiendo. También voy a decir una cosa antes de que se me olvide porque creo que es importante. Esta versión idílica de la transición la cuentan los herederos más directos de la transición, pero ya empieza a haber desavenencias. Ya hablan de que la transición no fue tan buena como dicen precisamente los que quieren llevar a la transición a un paso mucho más arriba. O sea, es la extremísima izquierda, porque ya esto no tiene fin, la que empieza a hablar mal de la transición, diciendo que sí fue violenta, pero que fue violenta por culpa del franquismo. Con lo tanto, ellos, la ETA y tal, que no fueron violentos, que fueron, vamos, eran dialogantes todo el día, se dedicaban a sentarse en las mesas para dialogar. Bueno, pues esto es que fue el franquismo que fue violento y que la ETA, que eran los demócratas, los buenos, los del consenso, todos estos sufrieron las represiones y por eso ahora los de ETA son eso. O sea, que están empezando a revertir esta versión tan idílica de esto para llevarla más allá, para dar un paso más todavía hacia adelante. Bien, entonces, ¿qué no fue la transición? En primer lugar, la transición no fue un derrumbamiento del Estado Nacional. No se muere Franco y de repente todo un sistema que se basaba en Franco, en eso que llamaban esa dictadura militar que había, de repente al no vivir Franco, pues se derrumba. Eso no fue así, no se derrumbó absolutamente nada.
el sistema, el régimen era fuerte, totalmente fuerte, y no se derrumbó, no hubo un vacío de poder. En consecuencia, tampoco la gente se echó a la calle. Al día siguiente de morir Franco, la gente se echó a la calle, pero para hacer colas, como nos acaba de contar Luis Eugenio Togores, para pasar por delante del cuerpo todavía, del cuerpo presente de Francisco Franco. Y las colas se tardaban 8, 10, 12 y hasta 20 horas para llegar en un 20 de noviembre en Madrid con el frío de las noches, y tuvieron que prolongar el tiempo que estuvo de cuerpo presente, porque si no, no era posible que la gente pasara, que pasaba sin pararse. Tenías que pasar rápidamente delante del féretro y en grupos numerosos, no de uno en uno, porque si no se hubiera eternizado enormemente. Bueno, pues no fue un derrumbamiento del Estado y no se produce, por lo tanto, un vacío de poder, un vacío legal. No es decir, como se ha muerto Franco, no estaba nada previsto. No se había previsto la muerte de Franco, eso no es cierto. La última ley importante, ley fundamental, fue la Ley Orgánica del Estado, precisamente con todas las previsiones sucesorias, en las cuales luego se procede al nombramiento del heredero de Franco, de Juan Carlos, y también se empiezan a desdoblar, digamos, la concentración de poderes que tenía Franco con la creación de un nuevo jefe de gobierno desligado de la figura del jefe del Estado. O sea que esto era una cosa progresiva, que sí es verdad que de alguna manera, y como luego hablaremos, se paralizó el desarrollo de la ley orgánica, pero precisamente por los que desde dentro ya estaban paralizando esta continuidad. Bien, más puntos importantes que conviene. No fue, como he dicho, un reclamo popular. La gente no salió a la calle, pidió objeto. Esa famosa dictadura que estaba cometiendo tantos crímenes, los crímenes de la guerra, los crímenes de después de la guerra, la gente no salió a la calle a reivindicar nada ni a pedir justicia. Ni sacaron las fotografías ni los datos que sacan ahora de esos maltratos que había en la Dirección General de Seguridad o en la Jefatura de Policía en la Vía Layetana en Barcelona, donde ha habido uno que ha salido testificando que en el año 76, pleno franquismo, como todos sabemos, fue maltratado porque le trataron muy mal en esta Jefatura de Policía. Y con este motivo ya hay razones para que la Jefatura Superior de Policía de la Vía Layetana se vaya de allí, porque ha salido un testigo de uno que sufrió esas represalias franquistas en el año 76. Entonces, como consecuencia de ello, ya hay que cerrar la Jefatura Superior de Policía de Barcelona y llevarse al otro lado y hacerlo ya un lugar de memoria democrática, defensora de estas cosas inconcebibles y en contra del sentido común. Más argumentos de lo que no fue, o más asuntos de lo que no fue realmente la transición. Bueno, en realidad no fue una adaptación a las nuevas situaciones. Es decir, esto ha cambiado tanto que hay que hacer algo nuevo, hay que cambiar las leyes, porque esto ha cambiado no solo a nivel nacional, sino internacional. Luego tocaré un poquito más despacio este aspecto. Lo que desde luego no fue una transición democrática, sino que fue impuesta por una minoría, no tuvo un respaldo popular ni nada, impuesto por un pequeño grupo que decía que nos llevaba hacia la libertad. Precisamente fue cuando empezaron a quitar libertades. Y este pequeño grupo lo hizo con nocturnidad y alevosía, por emplear términos más suaves y que están dentro del Código Penal, y también con opacidad y vasallaje. El Pacto de Moncloa fue una gran trampa. ¿Quién había elegido a los que participaron en el Pacto de Moncloa? ¿A quién representaban? ¿Dónde están publicados? ¿Cuándo se hicieron públicos? Todo eso que hablan de cláusulas que había, es que nada de lo que era eso. Unos acuerdos generales sí que se hicieron públicos, pero nada más. Nos ocultaron la verdad y nos la siguen ocultando, todavía mucho más, sobre todo después de los resultados. Bien, más aspectos que hay que hablar. Todo es importante. No fue pacífica. Ahora te hablan como si fuera una época eso de libertad, todos salían a cantar a la calle, habla pueblo, habla, pero ¿qué habla pueblo, habla? Estamos en pleno periodo de matanzas de la ETA, no solo matar, sino secuestrar, poner bombas en todos sitios, en las sicurriñas, para que cuando iba la policía o la Guardia Civil a quitarlas, muriera el policía o la Guardia Civil que estaba retirando la sicurriña. Pero es que tiraban torres de los tendidos eléctricos, ponían bombas en las carreteras para cuando pasaban los coches. Hacían secuestros y pedían el impuesto revolucionario, amenazas sobre todo a los empresarios, o pagas, o te matamos a ti, a tus hijos y a tu familia. Cientos de miles de vascos tuvieron que exilarse de las vascongadas por el miedo que se estaba produciendo. Y a esto le llaman una transición pacífica, tienen valores. Pero es que no solo era
el terrorismo de la ETA y además de otras bandas, era también las huelgas salvajes. Es que eran huelgas políticas salvajes para acabar con la producción en España, en ese momento de desarrollo monumental con contratos en el extranjero. En cuanto dejaba de suministrar, y pongo casos que conozco muy bien directamente, los zapatos de la zona de Villena de tal, perdieron millones por no poder suministrar a tiempo estos zapatos. Y hundían a la industria nacional porque eran paros. Querían proletarios que estaban desapareciendo en España, como ha tenido que reconocer hace poco Manola Carmena, diciendo que Franco transformaba los proletarios en propietarios. Y claro, si la izquierda se queda sin proletarios, ¿de qué viven? ¿Cómo van a explotar a nadie si no existen proletarios? El propietario no quiere ser comunista ni que les representen los rojos, porque les van a esquilmar todo lo que pueden. Entonces hay que volver a los proletarios, y eso lo han sabido encauzar muy bien. Bueno, pues hablamos de esa transición no pacífica. Lo que querían en el fondo era mantener el poder. Aquí yo estoy en desacuerdo con mi amigo Luis Eugenio, que dice que fueron muy patriotas los que votaron a favor de la reforma. No, muchos de ellos lo hicieron por coacciones, porque se coaccionó de manera vergonzosa a muchos de estos procuradores, amenazándoles a ellos, a su cargo, a la gente que dependía de ellos. Y puedo contar cosas que desde luego harían llorar de rabia de cómo se les sometió. Y a otros se les compró más fácilmente prometiéndoles cosas. De alguna manera, no todos los procuradores, pero una parte de ellos querían perpetuarse en el poder. No se marcharon a sus casas a partir de ese día, continuaron en política, muchos de ellos en la UCD. Pero se los conocemos todos. Algunos, no solo en la OCDE, sino en el Partido Socialista, se repartieron por todos lados. Ellos querían seguir en el poder, en el nuevo sistema, en el nuevo que estaban implantando en ese momento. Lo peor de todo es que esto no se hacía, digamos, por iniciativa propia de los españoles, ni por iniciativa del rey, ni por iniciativa de los ministros de Suárez, del que defendió Miquel Primo de Rivera. No, lo hacían porque lo estaban ordenando desde fuera. Lo peor es que estamos perdiendo nuestra soberanía. Si algo ha quedado claro de la época del Estado Nacional y de Franco, es que España era España, que se enfrentó a Alemania, se enfrentó a los aliados, se enfrentó a la ONU y seguía manteniendo su personalidad. Y aquí hacíamos con pobreza, con necesidad, con hambre, lo que decidían los españoles. Y cuando intentaron atacarnos por el Valle de Arán, los echamos fuera. Y cuando intentaron mandarles al Maquis, sufrieron la derrota también. Y esa soberanía que habíamos mantenido, paulativamente, y si da tiempo lo iremos hablando, se empezó a perder. Pero el momento clave fue en el momento de la aprobación de la ley de reforma política. Habíamos renunciado a nuestra soberanía. A partir de entonces, con todas las cosas que nos habían dibujado, íbamos a estar al servicio de intereses que no eran los nacionales. Serían internacionales, a lo mejor muy buenos, puede ser que magníficos, preciosos como en Europea, agencias 2030 de aquella época, lo que fuera. Pero todas las decisiones ya no se tomaban en España, sino se tomaban fuera. Sabemos de la importancia de Estados Unidos, de Francia y Alemania en todo el proceso de la transición. No voy a descubrir nada, absolutamente nada nuevo. Y además, este tipo de revolución, desde arriba, una política y otra religiosa o cultural, esto estaba también dirigido por el marxismo. O sea, la revolución cultural que en China se hacía por la fuerza, aquí se hacía sin fuerza, pero también desde el poder. Pero era la misma revolución cultural. En China crearon robots que trabajan muy bien, son muy buenos técnicos, por eso la explosión económica de China, pero es una nación sin alma. Nosotros que teníamos un alma consolidada, China también la tenía de muchos tiempos, pero por lo menos en crisis reciente, pero aquí nos la quitaron de golpe y porrazo, con mucha habilidad, eso sí, de golpe y porrazo. Bien, ¿qué más podemos seguir diciendo de que no, o que fue la ETA? Porque se promovió muy sutilmente. Toda esta labor planificada que estaba hecha desde hace tiempo y desde fuera, se fue aplicando con mucha habilidad, poco a poco, sin desbascarse. De vez en cuando, pues había algún ministro que salía de todo y decía que él era liberal, pero un liberal, pues hombre, que se lo callaba.
Pero empezaron a hablar de que era liberal, para salirse un poco de tono. Otro se permitía alguna bromita de algún tema. O sea, que dentro del sistema algunos se iban levantando. Dentro de lo que era el mundo de la falange, empezaron a aparecer los jóvenes azules, que era precioso, ¿eh? Azul, falangista, defensor de la justicia social, de España, de su unidad, de su trascendencia histórica, admiradores de los reyes católicos, pero estos eran jóvenes azules, ya no eran falangistas sino azules, y ya eran jóvenes, como diciendo, somos de otra generación, como si ser español pudieras en lo fundamental cambiar de una época a otra, o eres español o no eres español, me da lo mismo la edad que tengas o la época en que hayas vivido, pero ya empiezan a crear la desunión, que era lo que se estaba promoviendo. Si Franco hizo algo bueno, fue promover desde el principio la unidad interna, el decreto de unificación, la unidad social, la unidad territorial, la unidad, porque es fundamental, si no vamos unidos no vamos a ningún lado. Pues ya esta sutileza con que dentro del régimen empezaba a actuarse en favor de la transición era a crear desunión, que aparecieran jóvenes distintos. Dentro de los monárquicos lo sabía que estaban con Franco, lo sabía que estaban con Don Juan o que estaban con Don Juan Carlos. No digamos ya de los carlistas, que también se dividieron. Dentro del falange también aparecieron los antifranquistas, además de los jóvenes azules, los distintos núcleos, los distintos clubes, los distintos... empezaban a dividirse. Sutilmente, nadie creía que iba en contra del sistema ni de España, pero en el fondo estaban creando enfrentamiento. Pasó igual en la universidad, los distintos grupos, por eso desapareció el CEU y crearon las asociaciones de estudiantes, donde ya podían tener diversidad de planteamiento político o cultural o religioso. Ya estaban dividiendo. Esto que se luchó tanto contra ellas, que era la división de las clases, la división de los partidos y la división territorial, hábilmente, sutilmente, como digo, lo estaban metiendo. Y esto luego, cuando llega el momento de la transición, pues surge con más fuerza. Inmediatamente se aprueban los partidos políticos, se aprueban los sindicatos de clase, las asociaciones de empresarios y, como no, las preautonomías. Nadie las había votado, pero ya había preautonomías. Y ya estaban allí. Bien. Como ves, esto da para mucho. Lo más curioso de toda esta transición es que fue un regalo para la oposición al régimen, sobre todo la oposición violenta, lo que hemos dicho, comunistas, socialistas y separatistas, que en núcleos muy reducidos seguían viviendo fuera de España porque querían vivir fuera de España para manifestar su oposición a Franco. Nadie les obligó, eran exiliados voluntarios. Podían volver en el momento que quisieran. Los que perdieron la guerra, muchos volvieron, la inmensa mayoría volvieron, unos tuvieron que responder ante los juzgados si tenían delitos de sangre y los demás se incorporaron a la vida nacional y no se hacía distingos entre uno y otro, pero estos tenían que seguir fuera. Tenían que seguir fuera. Pues estos, sin esperárselo, porque ellos habían preconizado, ya Carrillo en el año 56, cuando ven que por la fuerza no tienen nada que hacer, que ha fracasado el maquis, que ha fracasado todo, entonces ya habla de reconciliación. Hasta ahora no había hablado de reconciliación porque no sabía lo que era eso. Estaba lejos de su manera de pensar. Un marxista que lo que está preconizando en la lucha de clase no puede hablar de reconciliación, son cosas que son contrapuestas. Bueno, pues él empezó a hablar de reconciliación y que ellos volverán a España con la hoz y el martillo en una mano y con el crucifijo en la otra. Y así fue. Pero la verdad es que cuando se produce la ley de reforma política nunca se espera no solo que vuelvan tan pronto, sino que sean tan bien recibidos. Es que vuelven y les despliegan las alfombras para que vuelvan con honores. Son los héroes. Él, la pasionaria, Isidoro no, por si alguien no sabe, Isidoro es Felipe González, no porque estaba dentro de España y no tuvo que volver a España, pero era él un exilado interior, que yo lo iba a decir. Bueno, pues le abrieron las puertas para todos lados. Si viajaba para las reuniones del Partido Socialista fuera de España, viajaba pagado por el Estado español. Es que todos fueron traídos para que participaran en esta transición cuando no habían hecho ni méritos ni deméritos para participar en ella, ni ellos mismos se lo creían. Por eso al principio desconfiaban. Oye, que queremos que ser parte de los pactos de la Moncloa. ¿Pero qué es esto? Pues se han ofrecido que nunca pudimos esperar y que no nos apedreen cuando volvamos a España.
después de lo de Paracuello, de los fusilamientos, del maquis, de todo lo que habían hecho, y vuelven a España y se les recibe. Bueno, bien, en cualquier caso, como digo, la transición, hablándolo claro, fue una auténtica traición. No tiene otra definición. Veamos por donde veamos, aunque hubiera gente de buena fe, gente que se creyó lo que prometía, gente que veía en Europa que era una maravilla. No es verdad, porque se transgredieron leyes y traicionas cuando no cumples la ley, y sobre todo porque se profanaron juramentos solemnes y públicos y numerosos y repetidos. Si eso no es una traición, pues hablando de juramentos, que venga Dios y lo vea. Yo sí que lo juro. Bien. Bueno, me alargaría mucho. Lo que sí que hay que decir es que en los pactos de la Moncloa famosos, donde se dio la vuelta de arriba abajo a todo el sistema político nacional, solo se comprometieron a respetar tres cosas: la figura del rey, que lo siguen haciendo; la figura, porque lo demás no; la bandera, ya sabemos qué es lo que pasa con la bandera, la queman, la quitan, no la ponen; y el himno nacional, ya sabemos lo que pasa, que no tenemos ni letra y lo abuchean cada vez que lo tocan o se canta o se pone en un campo de fútbol. No se ha respetado lo poco mínimo de los acuerdos para mantener algo lo que era España, para nada. Y el rey se mantiene, pues es una marioneta. El rey va donde le dice el gobierno de turno. Hoy va a rendir culto a los republicanos que lucharon contra la tiranía en Mauthausen, que yo no sé qué republicanos son allí, pero no va al cemento a Paracuellos, que esos gran españoles estaban en España y luchaban contra los invasores soviéticos y las brigadas internacionales que nos habían mandado de fuera. Bueno, no me quiero alargar mucho más porque ya me han avisado que estamos mal de tiempo. Lo que sí quiero decir, que todo esto se producía en un escenario además ridículo, porque España había conseguido el progreso, se había levantado una situación de miseria, no solo consecuencia de la guerra nuestra interna ni la Segunda Guerra Mundial, sino todo un siglo XIX catastrófico para el desarrollo nacional. Se levanta en pocos años, consigue el bienestar, el desarrollo social, la educación, acaba con el analfabetismo, todo iba magníficamente, con un orden interior extraordinario. La gente se llevaba bien, no se acordaba de la guerra, no estaban echándose en cara lo que habían hecho unos a otros, ni los vencedores ni los vencidos, y de repente nos ponen como ejemplo Europa. Y hablar de Europa había que ponerse la carne de gallina, porque Europa era una maravilla. Y resulta que Europa, Francia, lo más cercano, la revolución del 68, tiene narices, que eso no lo pongan como ejemplo, porque la democracia era tan buena que además del tema de la independencia de Argelia, el levantamiento de Salah y compañía, la vuelta de Gaulle, la imposición de la independencia, luego llega el mayo del 68, y esa es la meta que nos quieren llevar y quitarnos lo que tenemos. Pero es que no, te vas a Inglaterra y además de que se queda sin imperio, además tiene las luchas en Irlanda del Norte, una sangría completa, matándose entre ellos. Eso es el ejemplo de la Europa que nos quieren llevar, y con eso están embaucando a los españoles. Pero es que te vas a Italia y tienes las brigadas rojas, las manifestaciones tremendas. Italia era aquello, un patio de manicomio completamente. Y te vas a Alemania y cuando surgen las fuerzas del ejército, la fracción del ejército rojo, la banda de Meinhof y los detienen, los matan en la cárcel los propios alemanes. ¿Pero de qué nos están contando? Eso es la Europa magnífica que nos pone como ejemplo. Pero es que te vas al resto del mundo y el resto de Europa está dividida por un telón de acero, Oriente y Occidente, y de la parte oriental no puedes salir, y si saltas el muro te matan. Y esa es la España que queremos, que sea de esa Europa. Y es que tenemos además la amenaza atómica de que en cualquier momento serían a bombazos atómicos la Unión Soviética contra Estados Unidos, y la crisis de Cuba, y tenemos las guerrillas en Hispanoamérica y la guerra de Indochina. Vamos, la guerra de Vietnam, ya se han olvidado lo que pasó allí, que luego vino Camboya. Vamos, pacífico todo. Era un mundo donde la democracia, la libertad, la alegría estaba por todos lados. Y nosotros que lo teníamos, renunciamos a ellos porque nos están engañando, porque hay gente que todavía que eso se puede creer. Pero bueno, hace falta o ser inconscientes, o ser malos, o ser paletos, no sé qué es peor, de desconocimiento de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y eso es lo que nos ponen como atractivo.
A todo esto, claro, hay que añadir lo de siempre. Bueno, ¿y por qué esta presión internacional contra España dirigida por estos tres países importantes? Pues clarísimamente yo lo veo así. España, con su éxito, había demostrado que se puede desarrollar un pueblo económicamente manteniendo unos valores, unos principios, una soberanía y sin marcarse claramente ni por el capitalismo ni por el marxismo. Yo no tengo que ser comunista, ni tengo que ser capitalista y puedo desarrollar una nación. Puedo controlar los capitales y puedo controlar la supresión marxista. Y eso tiene éxito y es posible. Y en una situación de atraso económico, claro. Y desarrollar una industria y crear un turismo donde la gente viene porque en España se puede vivir muy bien. Todo eso se olvida. Donde se hacen obras públicas en beneficio de los españoles, donde se acaba del analfabetismo, donde las universidades tienen peso internacional, y todo esto, la tecnología avanza, pero ¿dónde nacen empresas como Indra, Telefónica? ¿Pero de qué me están hablando? Si todo nuestro desarrollo es de esa época y se puede hacer sin estar sometido. ¿Qué es lo que pasa? Que el mundo capitalista dice esto es hay que controlarlo. España se está subiendo a la parra, tiene mucho poder, pero no solo poder en sí mismo, que ya es importante, sino el poder del ejemplo. Porque España no solo España, es la hispanidad. La hispanidad que no solo son los países hispanoamericanos sometidos a la guerrilla y a la lucha de desgaste que Estados Unidos les promueve dentro. Es un ejemplo para ellos, pero también para las nuevas repúblicas o naciones que están surgiendo en África y Asia. En Turquía, en muchos países africanos, se mira a España con admiración. Es un modelo a seguir y esto hay que cortarlo. ¿Y cómo hay que cortarlo? Nos tenemos que aliar con el marxismo. Por eso la transición se hace de un lado desde el poder, apoyada por el capitalismo de Estados Unidos, de Francia y de Alemania, y por otro lado el marxismo, apoyado sobre todo por la Unión Soviética. Unos están en el poder, los otros están en la calle, la subversión está en la calle. Y hacen la guerra sucia, las manifestaciones, las huelgas, el terrorismo, y los otros hacen, nosotros el orden, la paz y esto, porque el mundo occidental está con vosotros, pero van al mismo sentido. Y lo hacen y lo mezclan bastante bien. Y lo consiguen, que es lo malo. Y nos llevan, en primer lugar, a toda la industria española, la desmantelan porque se vende. ¿Y quién lo hace? Ya el reparto de papeles que he hablado antes, no lo hacen los del PP, lo hacen los socialistas. Es Felipe González el que se vende al mundo capitalista y pone todo en venta para que se aprovechen de ellos y nos deja sin industria nacional otra vez, porque han decidido en el mundo capitalista que España tiene que ser un país de servicios, donde vengan los jubilados y donde venga la gente de turismo, y lo demás nada, y calladitos allí sin protestar. Y el marxismo, por otro lado, ha conseguido el marxismo cultural, las doctrinas de Gramsci, del italiano, donde se aplican clarísimamente es en España. La sociedad cambia sus principios morales y culturalmente es marxista. Tan culturalmente es marxista que este pueblo que vota al PSOE, cuando sabe que el PSOE le está robando sobre todo a ellos, y dicen que sigue votando al PSOE, porque ellos necesitan la lucha de clase, necesitan los proletarios, necesitan los engañados. Y yo me muero engañado y robado, pero son los míos los que me roban y se mueren tan a gusto. Eso es la transformación cultural del español. Ha perdido no solo la soberanía nacional, sino la soberanía individual de las conciencias, de distinguir entre lo bueno y lo malo que le afecta a cada uno. Además, lo han perdido, se lo han borrado y no les convences. Bueno, de lo demás podríamos hablar mucho, del clima de inseguridad, del terrorismo, de cómo juegan como ellos, de quiénes fueron los artífices, una minoría hábilmente situada, combinada, entendida a todos los niveles, como he dicho, hay monárquicos, cristianos, azules, pero eso sí, todos herederos del sistema. Y cuanto más herederos del sistema de Franco, mayor, desde el rey, el primero, la cabeza de la transición, hay que decirlo, él está orgulloso de haber sido eso, pues hay que decírselo, orgulloso de lo bueno y de lo malo. Nosotros, como lo vemos malo, pues te hacemos al responsable. Pero igual que Suárez, fueron muchos de los ministros de Franco, fueron los que dirigieron y necesitaron escudarse en el poder que recibieron de Franco. Esa transición, si los poderes que tenían en ese momento los herederos de Franco, no se hubiera podido haber hecho. ¿Por qué se mantiene la organización del movimiento durante 5 o 6 años?
porque desde la organización del movimiento, que no eran los periódicos, las radios, eran los alcaldes, los diputados provinciales, las diputaciones provinciales, todo eso que era en la organización política del Estado Nacional, todo eso es utilizado para acabar con el Estado Nacional. Eso fue así, y en cuanto ya lo hubieron conseguido, disuelven el movimiento, ya lo han utilizado, pero se hace con ese poder y porque además el pueblo todavía tenía confianza y que como eran los herederos de Franco, hombre, había que confiar en ellos, porque claro, el terrorismo de ETA, las huelgas salvajes, entonces metieron miedo, mira, que es muy malo. Nosotros que somos los herederos de Franco te aseguramos con el camino de la democracia que te vamos a llevar a integrarte en Europa y todos esos peligros desaparecen, que vas a ser más feliz, el estado de bienestar y tal. Bueno, pues ahí están los resultados. Muy bien llevado, muy bien guiado, muy bien, claro, se apoderaron de los medios de comunicación que tenían con el movimiento y luego se apoderaron los que teóricamente eran libres, que dependen del Estado exactamente igual, como sabemos. Aquí el que no está subvencionado no existe. Y eso los medios de comunicación, es la enseñanza, son las empresas pocas que quedan a nivel nacional, como son Telefónica, como son Indra, tienen que estar en todo dotado, como es la red eléctrica nacional, todos se han apoderado los partidos políticos, que como sabemos tienen interés en el partido político. Han convertido, han llevado la subversión desde la calle hasta el poder. Y la transición lo ha hecho una subversión. Todos los valores contrarios a los que decían que defendían los han aplicado desde arriba. Y además han creado, a partir de ese momento, cuando se crea, digamos, la clase política, la plutocracia que ahora tenemos, se crean esos momentos. En esos momentos es cuando empiezan a tener todos estos políticos coches oficiales, a viajar en avión, a tener prebendas, a estar en consejos de administración. Se crea esta clase mafia, plutocracia política que tenemos ahora, que no solo son los políticos, son los sindicalistas y son los empresarios. Son las tres clases que se están repartiendo el dinero de los españoles a costa de los españoles. Y todo eso se crea en los años de la transición. Hoy día se explota exactamente igual. El primero que utiliza el Falcon de la época es el señor Suárez. El primero, como he dicho antes, que utiliza los decretos leyes y los procedimientos de urgencia es el señor Suárez. Lo mismo que está hecho Sánchez ahora. Ellos lo empezaron y ahora lo están culminando. Bueno, yo creo que no me debo alargar más. Podría hablar de muchas cosas, podría hablar del papel del ejército en esta transición, pero me lo guardo, ¿no? Ya queda mucho tiempo, pero bueno, habrá otras ocasiones. Hay que decir que el ejército no fue un motor de la transición como lo fue la Iglesia o como lo fue los políticos, los políticos del régimen, los mismos del poder. El ejército intentó ser manipulado con tiempo también, manipulado desde arriba, por supuesto. Solo nombrar 10 Alegría, Gutiérrez Mellado. Igual que en la Iglesia podemos nombrar a Tarancón y en política a Suárez y al Rey, pues nombramos a los que intentaron desde el poder militar paralizar las reformas dentro del ejército para decir que era un ejército anquilosado y una vez parado ya poner pegas y decir que había que ir a un sistema democrático. Bueno, hay que recordar que entre las cosas que dieron más al ejército fue el proyecto de ley de objeción de conciencia, que se ponía en duda que el hacer el servicio militar fuera algo positivo. La objeción de conciencia, además, desde el punto de vista católico. Los católicos se pudieron poner... Bueno, el que presentó el proyecto de ley fue el de la 10 Alegría. Ya vemos cómo desde el poder en el ejército también se intentó influir. Se intentó crear a nivel medio pues grupos de oposición como la Unión Militar Democrática, los famosos húmedos, fueron detectados, juzgados y condenados y a su casa. Luego ya los han reinsertado, claro, porque eran muy buenos, eran muy demócratas, pero todos obedecían al Partido Comunista. ¡Qué casualidad! Eran demócratas, pero para lo suyo. Y luego se intentó también hacer un movimiento a nivel de tropa. Fue un fracaso total. La verdad es que a nivel de tropa todos los intentos de huelga en los comedores, de protestar por la calidad de la comida, fueron un fracaso total y absoluto. Lamentablemente el pueblo respondió mucho mejor que las autoridades. Y el ejército al final se sintió herido, ofendido, porque veía que en el tema de ETA mataban militares. Pero ya, como dijo Ibáñez Freire, dice, hay muchas maneras de acabar con el terrorismo, pero no serían democráticas. O sea que defenderse del terrorismo no es democrático.
Bueno, me callo la frase. Pero es que Gutiérrez Mellado dijo claramente, pase lo que pase en España, el ejército no se va a mover. Una garantía para atacar al Estado Nacional. Si el ejército no se va a mover, que es la fuerza, vamos a matar más gente, que se van a asustar todos y se van a dar cuenta que el ejército no está para protegerlos. Entonces esto, más el tema de incluir las autonomías dentro de la ETA, la falta de reacción ante ETA, la falta de apoyo con las campañas de desprestigio del ejército, todo eso hizo que el ejército estuviera incómodo, muy incómodo, por decirlo de alguna forma, durante la transición. Le paralizaron con un planteamiento totalmente injusto. El ejército tenía que haber aplicado el artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado, que es exactamente muy parecido al del artículo 8 de la Constitución. Pero en vez de defender el orden institucional que se estaba rompiendo descaradamente e ilegalmente, optó, por eso más cómodo, de obedecer la voluntad de Franco en su testamento, que no tenía ningún valor legal, aunque sí moral, que era darle la misma lealtad al rey Juan Carlos que me había dado a mí. Entonces se acogieron ahora diciendo, hombre, si lo dice Juan Carlos, si dice que la transición es buena, que hay que hacerla, y además vieron, si él puede perjurar lo que ha jurado 2 veces solemnemente delante de las Cortes, cuando fue nombrado heredero, cuando se hizo cargo de la jefatura del Estado, pues nosotros estamos de alguna manera desligados de nuestro juramento de cumplir con nuestras obligaciones. Hombre, yo adelanto esto mentalmente, pero creo que está muy cerca de la realidad, o por lo menos pasó en la mente de muchos militares que de alguna manera, para acallar su conciencia o para justificar su falta de actuación, tuvieron que ponerse mentalmente en estos argumentos. Entonces el ejército no participó, pero sí fue hábilmente neutralizado, que era realmente lo que se quería, porque sabían que si el ejército actuaba, se acababa la transición. Muy duro fue para el ejército también el tema del Sáhara. El abandono del Sáhara fue tremendamente duro, muy duro. Creó una herida de decir, al fin y al cabo todavía vivía Franco, aunque no tomó la decisión del abandono de Franco. Al contrario, Franco había dicho que el Sáhara se defendía como fuera. El abandono del Sáhara fue realmente una claudicación de nuestra soberanía, de nuestro sentido del honor, de nuestro compromiso con los saharauis, que creó una huella que luego iba a marcar la trayectoria del ejército en los siguientes años y de alguna manera seguir esta anulación de la actuación de los ejércitos a nivel institucional. Otra cosa es cuando cumple con las obligaciones que te mandan y sale fuera, cumple misiones, las hace muy bien, magníficamente, un ejército español ejemplar, pero en el cumplimiento de las misiones institucionales, en este caso la ley orgánica o el artículo 8 de la Constitución, el ejército está perdido. O sea, que se puede hablar de la independencia repetidamente de España, no solo ya de Cataluña, del País Vasco, sino de Galicia, incluso de Castilla y León, de todas estas cosas, y no haya una palabra sola del ejército. Esto, ejército institucional, no personal. Hubo voces en su momento en la transición de gente que habló. Inmediatamente o se acaban de marchar o estaban a punto de marcharse o enseguida eran destituidos y apartados. Hubo dentro del ejército a nivel de general para abajo una auténtica limpieza de todos los que no estaban de acuerdo con la transición, porque ponían pegas a cómo se estaba realizando. Una auténtica limpieza que todavía no se ha publicitado debidamente. Cantidad enorme de jefes y oficiales que fueron depurados, y que se ha mantenido oculto, y además depurada de mala manera, porque no se hacía legalmente, sino que se hacía ilegalmente. Se aplicaban normas administrativas para aplicarlas como castigos realmente duros, que implicaban daños personales en la carrera, en el futuro, daños familiares y daños también en el sentido del honor, de verte de alguna manera fustigado. También hay que decir es que fueron empleados hábilmente muchos militares para facilitar esta transición a través de los servicios de información. Gente que entró en los servicios de información con la gente, con la idea de que estaban de alguna manera colaborando con el Estado Nacional para impedir la subversión que venía y para luchar contra ETA, al final fueron utilizados para traer a los que
de alguna manera, eran los capataces de ETA, de la subversión a los comunistas, a los separatistas y a los socialistas. Fueron empleados para eso, para todo lo contrario. A veces son las consecuencias de este sentido del deber que tiene el militar, que cree que aunque no vea claro para qué lo está haciendo, lo importante es obedecer y hacerlo bien, lo que te mandan, hacer bien tu labor. Y a veces luego, visto sobre todo con visión a situación hecha, te das cuenta de que no estaba tan bien lo que estabas haciendo. Bueno, he dicho que acababa y tengo que cumplir. No sé si ha gustado, si no ha gustado. Yo no lo digo para gustar, yo lo digo porque lo creo que es así.